Pedro, Padre Santo. Por eso te amamos, bendito Dios. Y te damos infinita gracia. No tenemos más que darte, sino gracias y pedirte perdón por toda nuestra falta, Señor, por nuestras desobediencias, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Espíritu Santo, cuando nos olvidamos de ti, Señor, cuando no nos acordamos, precioso Dios, pero tú estás con nosotros, siempre estarás, porque escrito está en tu palabra, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz, Señor, porque allí derramaste tu sangre por nosotros, Señor, por nosotros que somos pecadores, que no merecíamos ese castigo que tú recibiste en la cruz, Señor. Y sin embargo, después de que te colgamos en esa madera, tú lo dijiste, Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu ayuda, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tus regalos, Señor. Gracias por la sanidad que tú nos provees, Señor, aunque no la merezcamos, Señor. Gracias por el techo, gracias por el alimento. Gracias por esa comida espiritual y física que tú nos das diariamente, Señor. Te damos gracias, Padre, por nuestras familias, por todas las familias, Señor, de sana doctrina que nos congregamos, Señor, que te buscamos diariamente, precioso Dios, porque tú has puesto en nuestros corazones, en los corazones de nuestros hijos, de nuestras hijas y de muchos creyentes más, papito lindo, para que sea tu obra en nosotros, Señor, para que nos bendiga, Señor, porque tú lo haces, nos bendices, nos guardas, nos proteges, nos prosperas, precioso Dios, porque en tu palabra lo dice, Señor. Oh Jehová, sálvanos ahora, te lo rogamos, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Gracias, Señor, porque toda prosperidad viene de tus manos, Señor, viene de lo alto, Señor, viene de su majestad, precioso Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por haber llevado a mi esposa allá a Ibagué, Señor. Muchas gracias, papito lindo, porque la llevaste perfectamente bien, Señor. Y espero que igualmente para la vuelta, Señor, para el regreso, la guarde, la proteja, que no va a tener ningún tipo de accidente, de robo, ninguna cosa, Señor, desagradable. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios, porque van a compartir en familia estos días, Señor. Tú pondrás en el corazón de mis hijos y de mi esposa qué tiempo va a estar allá. Gracias, Señor, te doy por la salud que le estás dando a todos y cada una de las familias cristianas que nos congregamos aquí y en otras iglesias, precioso Dios, porque te amamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Te pedimos perdón por nuestra falta, Señor, porque somos pecadores aún, Padre, no como antes, porque tú, Señor, nos has llamado, Señor, has puesto en nuestro corazón, en nuestra mente tu palabra, Señor, para cada día ser mejores, Señor. Eso es lo que tú quieres, Padre, de nosotros, y te damos gracias. Muchas gracias porque aún está escrito en tu palabra: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, aunque no lo merezcamos, pero tú, Señor, perdona todos nuestros pecados, no se acordará de ellos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por bendecir
a la familia pastoral, precioso Dios. Gracias por darle sabiduría de lo alto, precioso Padre, a Juan Carlos, a Leicita, Señor, tócalo, bendícelo, renueva, restaura, cambia lo que haya necesidad de cambiar en ellos, precioso Dios. Que sea tu voluntad, Señor, en esta congregación, bendiciendo, prosperando, sanando, Señor, curando, exhortando, Señor, bendiciendo, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, que todos vengan a salvación, Señor. Muchos de los que estuvieron, pero que salieron, que no han vuelto a la congregación, sabemos, precioso Dios, que tú vas a tocar nuevamente esos corazones para que vuelvan acá, Señor, para que te conozcan, papito lindo, como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro único y verdadero Dios, y a tu amado Hijo Jesús como nuestro Salvador, Señor, tu unigénito. Gracias, Señor. No tenemos nada más que darte, precioso Dios, nuestro agradecimiento eterno, Señor. Gracias, Padre. Y los hermanos dicen amén, aleluya y amén. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendice, Señor, igualmente a los hermanos que actúan en la alabanza, Señor. Dale mucha sabiduría a Caleb, a Fran, Señor, porque lo hace por amor a ti, Padre Santo. Guárdalo, protéjalo, Señor. Te ruego especialmente por Fran, Señor, que viene de una localidad vecina, tú no sabes, precioso Dios, para que lo protejas en su venida, en su salida, Señor. Guárdalo de todo mal y peligro. Bendice su familia, su esposa, su suegra, a todos sus seres queridos, precioso Dios. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltar su santo nombre como bueno, Señor, soberano de absolutamente todo lo creado. Es un privilegio poder adorarle, poder cantarle, poder expresarle lo que sentimos, lo que anhelamos, poder derramar nuestro corazón delante de Él y decirle, Señor, por siempre quiero alabarte, por siempre quiero adorarte.
Así es, Señor, reconocemos que muchas veces nuestra humanidad caída y pecaminosa ofende tu santo nombre, Señor. Pero también recordamos que es por gracia que somos salvos. Y que una vez nosotros hayamos pecado, podemos ir delante de ti y arrepentirnos de todo corazón, sabiendo que tenemos un abogado, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea mi Señor por tener misericordia de viles pecadores como nosotros y morir en esa cruz por nuestra maldad y nuestros pecados. Que nunca nosotros menospreciemos tan grande muestra de amor hacia nosotros, sino que al contrario, recordemos día con día lo que hiciste por nosotros y vivamos de tal manera que sea digna de tu llamado, Señor. Sublime gracia del Señor, que a mi infeliz salvo, fui ciego, mas hoy puedo
dado por Dios, no por obras, para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Gracias, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por dar tu vida por nosotros, Señor. Ayúdanos. Tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu forma de hablar, tu forma de pensar, Señor, tu forma de actuar. Reconocemos nuestras culpas, nuestros pecados, Señor, que te ofendemos constantemente, pero también reconocemos el dolor que sentimos al pecar contra ti, al fallar contra ti, Señor, al ofenderte, al único que nos ha amado con un amor perfecto, incondicional. Ayúdanos, Señor. Revela que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Confía en el Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh el Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver. Señor, la paz que tú nos ofreces es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz como la que otorga el mundo. Cuando el mundo nos dice que cuando tenemos prosperidad, cuando tenemos salud, cuando tenemos todas las cosas que deseamos, entonces tendremos paz. La tuya no es así, Señor. Tu paz sobrepasa todo eso, porque tu paz en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, se hace evidente. Gracias, gracias por tu paz. Gracias por llevarnos cada día
más y más a ser como tú. Nada te podemos esconder, Señor, a ti. Absolutamente nada. Tú todo lo sabes, Señor. Por eso te rogamos, Señor, ayúdanos a ser auténticos. Ayúdanos a ser genuinos, Señor. Seguidores tuyos, genuinos. Ayúdanos a dejar las apariencias, Señor. Ayúdanos a ser unos hijos fieles, que se deleiten en obedecerte, en amarte, en conocerte, Señor. Sabemos que tu fidelidad, Señor, siempre está ahí. Me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Porque sabemos que nada ni nadie nos podrá separar de ti, porque estamos en Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos de tu amor, Señor. Por eso tenemos paz y tenemos gozo y alegría, Señor. Ahora permítenos deleitarnos en tu palabra, en tus salmos, Señor, en tu palabra que muchas veces nos redarguye, nos confronta, pero que también nos anima a seguir adelante. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, amén. Amén. Amados hermanos, vamos a leer el Salmo 94. Y dice así: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuánto seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de la aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: mi pie resbalará, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma.
Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo la forma de la ley. Se juntarán contra la vida del justo y condenarán la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Señor, vamos a invitar a los niños, porque solamente Alecito, Génesis, su clase dominical. El remanente. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta mañana en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 69. 26, 69. Y antes de comenzar la lectura, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos encontramos en este lugar reunidos como iglesia. Después de haber cantado, escuchado tu palabra en el Salmo 94, después de haber orado, Señor, ahora nos disponemos a meditar en tu palabra. Dice tu palabra que es bienaventurado aquel que medita en tu palabra de día y de noche, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Enséñanos tu palabra, Señor, y ayúdanos a aplicarla a nuestra vida, y quede sembrada en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hoy vamos a hacer una lectura un poquito extensa. Vamos a leer desde el capítulo 26, verso 69, hasta el 27, versículo 10. Y dice así la palabra del Señor. Pedro estaba sentado fuera del patio, y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: «Verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida
cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. Amén. El título de este sermón de hoy es Traición, Restauración y Condenación. Traición, restauración y condenación. La vida cristiana está llena de paradojas. Por ejemplo, ¿cómo entender que 2 hijos que nacen de los mismos padres, uno al crecer pueda amar a Dios profundamente, pero otro rechazarle? Cuando ellos crecieron con los mismos valores, con las mismas enseñanzas, con sus mismos padres, tuvieron los mismos privilegios, y sin embargo, uno solo le recibe y el otro le rechaza. Es algo paradójico, ¿cierto? Ese es el caso, por ejemplo, de Jacob y Esaú, aún siendo gemelos, pero uno termina amando al Señor y el otro termina rechazándolo. Hoy veremos algo similar, porque el caso quizás más paradójico tiene que ver con 2 discípulos. El uno, Pedro, y el otro, Judas. Los 2 eran discípulos de Jesús. Los 2 siguieron a Jesús. Los 2 caminaron con Jesús. Los 2, al parecer, permanecían con Jesús siempre. Fueron testigos de sus milagros. Los 2 fueron testigos de la multiplicación, de las sanidades. Vieron a Jesús caminar sobre el mar, acallar las tormentas. Y sin embargo, los 2 tuvieron un desenlace totalmente opuesto, totalmente diferente. Por eso el texto que leímos hoy estuvo un poco extenso, porque lo que quise hacer fue un paralelo entre los 2, entre Pedro y Judas.
Veamos primero la traición de Pedro, porque al final los dos traicionaron a Jesús. Pedro niega a Jesús y lo hace de una manera escalonada, como lo dice el relato. Primeramente lo ve una criada del sumo sacerdote y dice, tú estabas con él. Y él comienza a negarse y dice, no sé lo que dices. Como en otras palabras, estás loca, no sabes lo que dices. Comienza a negarse. Yo no. Luego viene otra criada y le dice lo mismo, tú estabas con él. Y dice, no conozco a tal hombre, no lo conozco, yo no sé quién es ese hombre. ¿Pueden verlo? Va de manera escalonada su mentira. Luego lo encuentran otras personas y le dicen, tú estabas con él porque tu misma manera de hablar te delata. Tú estabas con él. Y ahora él se siente obligado para defender su propia vida a maldecir, a hablar como los impíos y decir, no conozco a ese hombre. ¿Pueden verlo? La manera escalonada. Todo eso, ¿por qué? Por temor, por miedo. ¿Dónde estaba ese Pedro que le prometió a Jesús cuando le dijo, si todos estos te dejaren, te negaren, yo no te negaré? Yo no, yo soy diferente, yo soy la roca. Yo soy diferente a los demás. Si estos te dejan, yo no. ¿Dónde estaba ahora ese Pedro? Este Pedro ahora está lleno de miedo, está asustado. Y Lucas nos da un relato más intenso, y es que cuando Pedro termina de negar a Jesús la tercera vez, la tercera ocasión, dice Lucas que Jesús en ese momento lo miró. Lo miró. No creo que exista alguna película que pueda representar de manera tan real, tan vívida, la mirada en ese momento de Jesús. Dice Lucas 22:61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Jesús estaba siendo torturado en ese momento y él mira a Pedro. ¿Qué sintió Pedro en ese momento? Un terrible peso de culpa, un terrible peso de decepción consigo mismo, de traición a quien dijo que nunca le abandonaría. Pedro fue lleno de tristeza en ese momento, una tristeza profunda. Dice el texto que en ese momento él recordó las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Algunos creen que este decir de que antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, no hay que tomarlo de manera literal, sino simbólica, porque es un dicho judío que lo que hace es referirse a la madrugada, pero tanto Mateo como Lucas nos dicen de manera literal que el gallo realmente cantó. Así que debemos tomarlo de manera literal. Cantó el gallo realmente. Dios usa hasta los animales, hermanos, para cumplir su palabra. ¿El resultado cuál fue? Que Pedro estaba sumido en tristeza, llorando amargamente. Esta palabra, llorar amargamente, quiere decir llorar violentamente, con violencia, con profundidad, de una manera inconsolable. Pero notemos ahora la paradoja. En segundo lugar, veamos la traición de Judas. Judas, al ver que Jesús era condenado, él va donde los sacerdotes y los ancianos y les lleva el dinero, las 30 piezas de plata con que él había negociado, había traicionado a Jesús, y lo devuelve
lo devuelve. Y aún dice que se arrepintió. Hay tres aspectos que hace Judas. Primero, dice, se arrepintió de haber hecho lo que hizo. Segundo, devuelve el dinero. Y tercero, reconoce que ha pecado entregando a un inocente. ¿Pueden ver? Judas, no es Pedro, es Judas. Pedro no hace nada de eso. Humanamente hablando, parece, entre comillas, que Judas da más muestras de arrepentimiento que el mismo Pedro. Parece. Hasta el momento, parece ser eso. De que Judas termina tomando acciones, demostrando más bien un arrepentimiento genuino que el mismo Pedro. Pero la diferencia va a estar en el desenlace de los dos. Veamos el desenlace en tercer lugar. Los dos, Pedro y Judas, huyen del lugar. Pedro busca esconderse. Quizás Pedro lo que hizo fue pensar en ese momento. Traicioné al Señor. No conviene vivir. Pedro mantenía armado. ¿Recuerdan que él le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote? Pedro mantenía armado. En ese momento, la tristeza de Pedro tuvo que llevarlo a pensar, al menos, en matarse, en suicidarse, en quitarse la vida por haber traicionado al Señor. Pero ¿qué le mantuvo con vida? ¿Qué mantuvo a Pedro después de experimentar una tristeza tan profunda? ¿Qué le mantuvo vivo? La respuesta es esta: que había una oración de por medio. Una oración de por medio. Esa fue la diferencia con Judas. Eso lo relata Lucas 22 del 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Pueden verlo? Jesús, el gran sumo sacerdote, está intercediendo por Pedro. Yo he rogado por ti. El mismo demonio, el mismo diablo que actuó en la vida de Judas para llevarlo a la muerte, actuó en la vida de Pedro para negar a Jesús. Pero no logró lo mismo que logró con Judas, porque había una oración, un ruego de por medio. Jesús oró por Pedro y eso lo mantuvo con vida. No fue la fortaleza de Pedro, fue la intercesión de Jesús como mediador. Eso lo mantuvo con vida. La única diferencia, eso fue lo que lo salvó. Mientras Pedro fue restaurado, el desenlace de Judas fue diferente. Aquel hombre que parecía demostrar un verdadero arrepentimiento, al final va y se quita la vida ahorcándose. Hechos 1:18 dice: cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. No hay contradicción en lo que dice Hechos con lo que dice aquí en Mateo. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Que Judas se ahorcó, pero de alguna manera el lazo con el que se ahorcó o la rama se dio y cayó de cabeza
en una piedra filosa y se partió a la mitad y se reventó. De esa manera murió Judas. De esa manera murió Judas. Dice el texto que los sacerdotes con ese dinero compraron un campo que se llamaba, según Hechos, Acéldama, que significa campo de sangre. Y allí se cumplen las profecías de Zacarías y de Jeremías. Se cumplió lo dicho por el Señor hace siglos atrás, lo que ocurriría. Qué gran paradoja, hermanos. Judas parecía tener un arrepentimiento genuino, pero al final Judas lo que tuvo fue un remordimiento. Y ese remordimiento no lo sostuvo. La tristeza que sintió Pedro y la tristeza que sintió Judas son diferentes. Son parecidas, pero son diferentes. Son parecidas, pero son diferentes. La diferencia está en qué produce esa tristeza y a dónde me conduce. A Pedro, la tristeza lo condujo al final a la vida. A Judas lo condujo al final a la muerte. Los dos discípulos pecaron, traicionaron a Jesús. Pero solamente Jesús oró por Pedro. Pedro era un verdadero cristiano que peca. Judas era un falso cristiano que peca. En lo exterior lucen iguales, se ven iguales, pero en lo interno es donde estaba la diferencia, en lo interno. Y eso es lo que a veces nosotros no podemos ver, es lo interno. Es que el cristiano realmente es en lo interno y lo demuestra en lo externo. El falso cristiano es en lo externo, pero solamente Dios puede ver lo que hay en el corazón. Judas rechazó al Señor, no amó al Señor realmente. Mientras Pedro, a pesar de su pecado, permaneció. Dios sostiene a sus hijos solamente, pero no a los hijos de perdición. Cuando un cristiano peca, aun si se aparta por un tiempo, por un momento, volverá arrepentido a su casa. Como le ocurrió al hijo pródigo. ¿Recuerdan? El cristiano no es alguien que no peca. Más bien el cristiano demuestra que es cristiano realmente cuando, a pesar de su pecado, vuelve a los pies del Señor arrepentido. El creyente que peca tiene abogado que lo defiende. A Jesucristo el justo. El no creyente no tiene un abogado, sino que tiene un juez que lo va a condenar. Pedro tuvo un abogado, Jesús, que lo defendió. Pero Judas tuvo en Jesús, pero un juez que lo condenó. ¿Y por qué lo decimos que lo condenó? Porque la Biblia es clara en hablar que Judas se condenó. No tenemos por qué decir otra cosa que lo que dice la palabra de Dios. Cuando un no cristiano peca, pierde toda la esperanza y se aleja más y cada vez más. Pedro y Judas sintieron tristeza, pero hay dos tipos de tristeza, como se los dije. Y para entenderlo, les voy a leer 2 a los Corintios
7, del 9 al 10. Dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, es decir, entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pedro tuvo la tristeza que lo llevó a la vida, que produce arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, produce vida, tiene esperanza. El cristiano, aún pecando, llorando amargamente, tiene esperanza. Por más desconsolado que esté al final, va a sentir realmente que hay esperanza. Sí, pequé, fallé, pero sé que Dios es misericordioso y puede perdonarme. Esa fue la actitud que tomó Pedro. Pero el otro tipo de arrepentimiento que produce tristeza, el arrepentimiento del mundo, nos lleva a la muerte al final, lo que ocurrió con Judas. Él no encontró esperanza. ¿Por qué? Porque rechazó al único que podía darle esperanza, a Jesús. Sin Cristo, hermanos, no hay ninguna esperanza. Si fuera así, yo ya se los hubiese dicho. Si yo supiese que afuera en el mundo, que allá afuera hay esperanza fuera de Cristo, yo se los dijese. Pero realmente no hay. No busquen afuera. No hay esperanza. Fuera de Cristo no hay nada. No hay esperanza. Pero es que mis amigos, no hay amigos. No hay. No hay amigos como Cristo. No hay nadie que a usted lo pueda ayudar. Ni siquiera a veces su propia familia. No hay nadie que lo pueda ayudar realmente para darle vida fuera de Cristo. Sus padres aún lo pueden amar mucho a usted. Pero sus padres jamás le pueden dar salvación. Su esposo, su esposa lo puede amar mucho, pero ella jamás le podrá dar lo que Cristo puede darnos, la salvación. Jesús le demostró a Pedro algo bien importante. Porque lo que fue una gran enseñanza para Pedro, esa lucha, esa prueba, esa caída, ese pecado, para Judas lo llevó a la muerte, pero para Pedro lo formó en una enseñanza. Y Jesús le enseñó a Pedro que la confianza nunca está en él mismo, sino en Cristo. Pedro estaba tan confiado de sí, de decir, yo nunca te negaré. Él estaba centrado en el yo. Yo soy fuerte, yo soy mejor, yo soy diferente a los otros. Jesús le acaba de enseñar, mirándolo a él, no, Pedro, tú no eres fuerte. La fuerza que tú tienes, Pedro, no radica en ti, radica en mí, en Cristo. Si tú perseveraste y no moriste, y no fuiste y te ahorcaste, no fue por ti, Pedro, fue porque yo oré por ti. Fue porque yo había orado por ti. Eso lo sostuvo a él. De esa manera Pedro pudo ver su ídolo, su propio pecado.
Porque el pecado más grande, hermanos, no es el que nosotros podemos ver. Ese no es el pecado más grande. El pecado más grande es el que nosotros no lo vemos, pero que está ahí. Y que somos ciegos. Y que Dios va a usar cualquier medio, cualquier lucha, aún cualquier pecado, para mostrarnos nuestro ídolo. Y para que abandonemos el ídolo. El ídolo de Pedro fue en ese momento su orgullo, su autoconfianza en sí mismo. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor no hace eso con nosotros? ¿Cuántas veces no ha hecho eso con nosotros? Que pensamos que la confianza está o en el dinero, en las cosas, en lo que poseemos. Viene una situación dura a nuestras vidas. Se nos desbarata todo ese castillo de arena que teníamos y se va al piso. Se va al piso. Y el Señor ahí nos muestra. ¿Ven? La casa se construye sobre la roca, no sobre la arena. ¿Con cuál de los dos usted se identifica? ¿Con Pedro o con Judas? Iglesia, una verdad bien importante aquí. Jesús no solamente rogó por Pedro en esa oración. Lo que pasa es que los evangelistas, algunos tomaron algunas palabras de Jesús, el otro evangelio toma otras, otro evangelio toma otras, porque todos ellos se complementan, porque es la palabra de Dios precisamente. Por eso tenemos 4 evangelios y no solamente uno, 4 evangelios. Mateo no nos habla de esta oración intercesora de Jesús. Lucas nos dice, sí, es que antes Jesús había orado por Pedro. Pero Jesús también oró por el resto de sus discípulos, porque recuerden, Pedro fue el líder. Y creo que por eso es que Lucas hace el énfasis en que Jesús oró por Pedro. Porque Pedro era el líder del grupo. Pero al final recuerden que todos le negaron. Ya, al final los otros 10 también huyeron. Pedro al menos siguió de lejos a Jesús. Y los otros 10, ¿qué pasó? Ellos se fueron. En Getsemaní, cuando capturaron a Jesús, se perdieron, se fueron, huyeron a esconderse, llenos de miedo. Y ellos también dijeron, cuando Pedro dice, yo no te negaré, ellos también dijeron lo mismo, que tampoco negarían a Cristo. Vayamos a Juan 17. Porque antes de que Jesús muriera, Jesús oró. Jesús usó una oración. Y en este momento vamos a entrar a ese lugar secreto de Jesús. Vamos a entrar en este momento al lugar íntimo. Al lugar donde Jesús se arrodilla, sabe que va a morir. Él les dijo al Padre, le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está desesperado, les dijo a sus discípulos, oren conmigo. Ellos se quedaron dormidos, entraron en tentación, pero aún por encima de todo, Jesús había orado por sus discípulos. Qué hermoso esto. ¿Y qué oró Jesús? Juan 17 dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, ninguno, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Pueden verlo? Ninguno de los que me diste se perdió. No, Jesús no está diciendo, de los que me diste, uno se perdió. No, ninguno. Jesús oró por todos sus discípulos. Por eso no se perdieron, hermanos. Solamente se perdió el hijo de perdición. Pero hay un mayor consuelo, hermanos. Porque Jesús no termina ahí a la oración. Él va a orar por nosotros. Él va a orar por nosotros. Dice, verso 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí viene la oración por nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Ven? ¿Ven? Jesús intercedió por nosotros también. Así que, hermano, si usted verdaderamente es un hijo de Dios, si usted verdaderamente ha creído, no importa los golpes que usted reciba en esta vida, las dificultades, las aflicciones, las pruebas, las caídas, las luchas, si usted es un hijo de Dios, va a permanecer. Pero entienda una cosa, si usted permanece, nunca será por su fuerza, sino porque hubo una intercesión de por medio. Porque Jesús intercede. Porque Jesús es nuestro intercesor. Tenemos un abogado, un intercesor. Pero si no creemos en Él,
si usted no pone su fe en Él, Jesús no será su intercesor ni su abogado, será su juez, el juez que lo va a condenar como lo hizo con Judas. Judas rechazó la gracia. Usted no la rechace. No la rechace. Así que vuelvo a hacer la pregunta, ¿con cuál de los dos se identifica? Quizás usted diga, más bien soy como Judas, pero tiene la oportunidad. Dice Eclesiastés, hay esperanza para el que está entre los vivos. Mientras usted está vivo, hay esperanza. Cuando usted muere, no hay nada de esperanza. Por más misas, ruegos, oraciones, no hay nada que hacer, nada, absolutamente nada que hacer. Hay esperanza para el que está entre los vivos. Y dice Eclesiastés también, porque más vale perro vivo que león muerto. ¿Ven verlo? Tenemos esperanza. Tenemos a un Jesús que, a pesar de que usted ha pecado, si usted siente que ha pecado y le ha fallado al Señor, haga lo que hizo Pedro. Mire a Cristo, que Cristo lo está mirando. Con esa misma mirada. ¿Cómo creen que Cristo miró a Pedro? No nos dice explícitamente, pero lo que sí podemos ver es que no fue la mirada de mamá decepcionada por sus hijos, ¿no? ¿No? Como le hace la mamá decepcionada a sus hijos. Cuando con la sola mirada le tuerce los ojos, ya sabe, dijo que decepcioné a mi mamá, a mi papá. No. La mirada de Jesús fue de misericordia. Misericordia. De misericordia. Y eso lo guió al arrepentimiento. Amén. Así que vamos a dar gracias en esta mañana al Señor. Si usted necesita arrepentirse, este es el momento. Esta es la hora. El día de su salvación es hoy. Amado Padre Celestial, en este día te damos gracias. Gracias por este gran contraste que nos has enseñado hoy entre dos hombres que externamente lucían igual, se veían igual, actuaban de manera parecida, aún pecaron de manera similar. Pero sin embargo, Señor, tú sostuviste a uno y abandonaste al otro. Para que nosotros entendamos que la salvación no depende de nosotros, sino de Cristo, nuestro Salvador. Y te damos gracias, Señor, porque hoy estamos vivos y tenemos esperanza. Aún el que hubiese pecado, aún aquel que no es creyente, porque hay esperanza. Hay perdón de pecados para todo aquel que en Él cree. Ayúdanos, Señor, sosténnos como sostuviste a Pedro. Que esa oración que hiciste por Pedro, que hiciste por los otros 10 discípulos, que sea manifiesta también en nosotros. Porque una cosa es seguro, que en el día final, Señor, lo mismo le dirás al Padre. De los que me diste, ninguno se perdió. Te damos gracias, amado Señor, y te pedimos también por aquellos hermanos y hermanas que han pecado,
que sienten quizás tristeza en su corazón y que el diablo muchas veces los lleva a la desesperanza. Señor, te rogamos para que sea tu Santo Espíritu tocando sus corazones, llenándolos de esperanza y que puedan ver a Cristo, arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.